Buenos días, amigos de Paradojas Reconciliadas. Estamos de nuevo aquí con Gloria González. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, muy buenos días. Pues muy bien, muchas gracias. Aquí ya disfrutando del viernes, llegando así súper a gusto con el viernes, ¿no? Qué bueno que ya Sí, se está buenísimo. acabando el año también. Y además hoy hay un tema que yo he estado esperando por mucho tiempo. Hoy vamos a hablar de un artista que, bueno, yo la verdad es que no conozco mucho ni de su vida ni de su obra, pero por eso tenemos aquí a Gloria, ¿no? Vamos a hablar de Basquiat y el grupo Samo. Y del Así grupo. que adelante, Gloria, adelante, platícanos. ¿Quién fue Pues mira, Basquiat? a mí me gusta más este asunto de las preguntas y respuestas, pero brevemente y para abordar un poco su biografía. Él era de una familia clase mediera baja de Estados Unidos y un día, pues bueno, como buen adolescente se metió en el mundo de las drogas, como dicen, y de ahí se volvió indigente. Fue varios años indigente y en esta época de su vida, él conoce a un amigo de él, obviamente que se llama Al Díaz, y junto con Al Díaz crean el grupo Samo. SAMO es un acrónimo que significa Same Old Shit. Ese es el acrónimo, ese es SAMO, ¿no? Same Old Shit. Entonces ellos empiezan a grafitear todo lo que se les pone enfrente, ¿no? O sea, paredes, trenes de metro, o sea, el andén del metro, todo lo que ellos encontraran digno de grafitearse, lo grafiteaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban en contra del sistema político y social que tenía en esa época Estados Unidos. Entonces, su propuesta era que la gente debería de tener una independencia mental, social, económica, política, y que finalmente, pues los medios masivos de comunicación, que en esa época imperaban muchísimo en Estados Unidos, me imagino que un poco más que ahora, porque pues ahora lo que impera es Internet, pero en esa época pues era el periódico, el cine, la radio, ¿no? Entonces, decían que de alguna forma todos estos anuncios, los programas, todo lo que te pueda llegar por un medio masivo de comunicación te induce a pensar, a decir o a hacer alguna cosa en particular. Te vuelve clasista, te vuelve racista también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? O sea, hay como mucho pensamiento, te induce también a, por ejemplo, a probar las guerras, ¿no? Entre países, entre clases sociales. O sea, como todo esto que tiene, que claro, hay mucha gente que yo estoy segura que lo sabe, pero ellos lo hacen muy evidente. Samo lo empieza a hacer como muy expresivo todo esto pues todo lo que tiene, digamos que Estados Unidos. Y entonces, pues Basquiat, ¿no? Empieza a grafitear y empiezan a proponer una nueva religión, casi, casi, ¿no? Con el amigo al día. Sí, sí, Samo también tiene un tinte un poco religioso, pues obviamente también criticando a la religión que hay en Estados Unidos, ¿no? Cualquiera que sea. Entonces, pues ellos están con todo este tema y hay una galerista que se llama, si mal no recuerdo, déjame decirte, es Anina Nosei, Anina Nosei, quien lo descubre, ¿no? Ahí, pues, de la indigencia, Billy Vanna, ¿no? De Nueva York. Pero ¿por qué lo descubre? Resulta que también en ese momento el arte en Estados Unidos, las galerías estaban ya en una crisis. ¿Por qué? Porque la gente ya no estaba a gusto con la obra de arte que se presentaba en las galerías de Nueva York, ¿no? Siempre, bueno, no siempre, pero desde hace muchos años, Nueva York ha sido como pues como un Hollywood, ¿no? De artistas, ¿no? Ahí todos los que quieren ser grandes artistas tienen que ir a Nueva York y exponer su obra de arte en alguna galería. Es No es importante si la galería es reconocida o no, el chiste es exponer en una galería. Estaba en crisis el arte en esa época, pues la gente ya, los que compran arte o los que comercializan arte, hastiados ya de ver lo mismo de siempre, y entonces esta galerista pues descubre el graffiti de Basquiat y le gusta y lo cataloga como neoexpresionismo. ¿Por qué neoexpresionismo? Bueno, el asunto con el expresionismo es que surge, o más o menos empieza a surgir, a partir de Van Gogh.
¿Cuál es la idea de Van Gogh? Exponer toda emoción y todo sentimiento a través del color y de las formas, pero estas formas están desfiguradas. En realidad no es la forma figurativa tal cual, mimética, verosimilitud que debe de existir o que existió en algún momento en la obra de arte, sino que tiene que estar desfigurada. ¿Por qué? Porque es la mirada del artista. Lo que realmente se busca en el expresionismo es que el artista, a través de la deformación de las obras, bueno, más bien de lo que ve, ¿no? Más el uso del color, cree una emoción en el espectador. Sí, sí, dime, dime, dime. Tengo varias preguntas. La manita. Mi Dime, dime. manita. Oye, nada más para situarnos, ya decías que en esa época no había internet ni nada de esto, pero más o menos de qué año estamos hablando. Pues estamos hablando de los setentas. La verdad no tengo bien el dato de cuándo murió este amigo Basquiat, pero pues estamos hablando de los setentas, finales de los 60, setentas, así por ahí más o menos. O sea, no es tan antiguo Basquiat, ¿eh? Es relativamente posmoderno, ¿no? Ya ni moderno, ya más bien creo que es posmoderno el arte de Basquiat. O sea, mira, estaba el Estudio 54, por ejemplo, de Mm. moda cuando estaba Basquiat en su auge como artista plástico, ¿no? Conoció a Warhol, por ejemplo, Andy Warhol, también estuvo con Elton John, me parece que también tuvo una relación con Madonna, o sea, no es, vamos, o sea, un artista ya lejano, ¿no? Es más contemporáneo, más cercano, sí, sí, o sea, estamos hablando de, pues, prácticamente el siglo pasado. Ok. Oye, y ya, bueno, para mí, ya lo explicaste, pero para mí fue toda una revelación. Creo que Ajá. nunca lo había, creo que nunca lo había relacionado, pero esto que decías del expresionismo, ¿no? Que al final es la expresión de las emociones o del punto de vista del autor. Yo veía la palabra expresionismo y decía, "Ah, pues suena bonito, pero nunca, o sea, nunca lo relacioné con la expresión de las emociones del autor, ¿no? Pero entonces eso es el expresionismo. Sí, y fíjate que te voy a decir por qué es expresionismo. Mm, Y bueno, creo que no lo he comentado, nunca he llegado a ese punto del comentario, pero, o sea, no hay que olvidar que el arte surge para algo místico. Ajá. O sea, sí es sumamente importante que el arte no surge para una recreación visual de un espectador de una cierta clase social. El arte, desde que se crea, desde las cuevas, aunque no se considera arte, las cuevas de Lascaux o estas cuevas que tienen los dibujitos, los mamuts y todas estas cosas, no se crea con la intención de que el espectador o los que estaban ahí vieran, ¿no? A los animalitos o las manitas o lo que hay en las cuevas en cuestión. Es una situación mística, es una invocación a fuerzas naturales a través de una recreación, de un dibujo, de un gráfico y que estimula, ¿no? Digamos que la parte mística de cada ser humano. Esa es la función del arte primordial. Posterior a eso, se sigue creando el arte, pero para las iglesias, para los monasterios, para todo esto. Siempre ha tenido ese tinte muy místico. ¿Y qué pasa con el artista? El artista no tenía la oportunidad de crear lo que él quisiera. Estaba estrictamente dirigido por ciertas reglas del misticismo, de la espiritualidad o de la iglesia o de quien tú gustes y mandes, pero que tenía que expresar ciertas cosas, porque en un momento determinado de la historia, el arte se ocupó para adoctrinar. Lo podemos ver claramente en todas las iglesias de México o de la República Mexicana, si lo quieres ver así. Todas tienen, por ejemplo, el Via Crucis y esas imágenes son para adoctrinar la muerte de Jesús. Y tú las ves y no necesitas que alguien te las explique. Las miras y vas entendiendo cómo es el Via Crucis realmente. Entonces, el arte en ese momento se consideraba como un adoctrinamiento. O sea, estoy hablando de la Edad Media y también del Renacimiento. O sea, el renacentista también experimentó y expresó todo lo que es la mística en el arte. Por eso la vez pasada te decía, la vanguardia lo que hace es romper con todo eso y decir, oye, no, ya, o sea,
bye, se acabó, debemos de ser libres y podemos, y los artistas debemos de expresarnos como a nosotros se nos venga en gana. Claro que pues todo esto va siempre con un contexto histórico, ¿no? Se dan las revoluciones, se dan las independencias, se dan todos los movimientos políticos de guerra habidos y por haber, y entre esos también están los artistas. Ahora, en el caso del expresionismo, que estamos hablando de Van Gogh, que es un precursor de las vanguardias, o sea, Van Gogh lo que hace con el color es estudiarlo, pero además a través del uso de él, transmitir emociones y sentimientos. Y él lo expresa en las cartas que le escribía a su hermano. Van Gogh tenía, pues en esa época obviamente, ¿no? Una relación de cartas, ¿no? Con su hermano y le iba explicando por qué él pintaba lo que pintaba y por qué lo pintaba como lo pintaba, o sea, cuál era el uso del color y de deformar las formas. Hay algunas personas que dicen, es que Van Gogh no veía bien. Bueno, es que eso ya no es importante si el amigo veía bien o no. Para él lo importante era cómo él veía. Y hay otra cosa que también es importante hacer como hincapié. El término artista surge en el Renacimiento. O sea, no fue que desde que el hombre es hombre, los artistas eran artistas. Eso no es verdad. Antes del Renacimiento, todos eran maestros. Y el alumno que tenía que pasar una serie de pruebas para demostrar que ya sabía dibujar, pintar, esculpir o lo que fuera que es, se quedaba en el taller del maestro. No era del artista ni nada, ¿no? Y era de oficio, como los peleteros, los zapateros, los carpinteros y los que pintaban y esculpían y anexas. En el Renacimiento es cuando realmente se le da este tinte de superioridad al artista. Se empieza a considerar como que es un designio divino que haya personas que puedan llegar a esta representación de la naturaleza. Por eso ya el artista se vuelve un poco, pues así como dirían ahora, diva, ¿no? Pero antes de eso no, o sea, eran pues, como cualquier hijo de vecino, ¿no? Por decir, claro, con ciertas facultades o con ciertas capacidades que no el común tiene. Pero así, pues no. Ahora, ya con todo este boom que se da en el cambio, en la separación del arte entre lo que es el adoctrinamiento, el movimiento mental que se da a través de la obra de arte, pues los artistas empiezan, ¿no? A jugar también con lo que el espectador espera ver en una obra. Y dentro de todo eso, pues surgen muchos, entre esos el amigo Basquiat. Entonces, Ujú. Basquiat, o sea, realmente él no es que fuera un pintor de academia, por ejemplo. O sea, él pues estudió dibujo, pintura o lo que haya sido pues, en el high school, ¿no? Como cualquier hijo de vecino. Pero no era el artista de academia tal cual, pues no, era indigente. O sea, vamos, es que el amigo era indigente, ¿no? Y tenía mucho conflicto con todo lo que él estaba viviendo en Estados Unidos. Él estuvo pues en todo este asunto del racismo, ¿no? O sea, a él le aplicaron el racismo hasta, vamos, muy fuerte y por eso crea este movimiento que va en contra del racismo. De hecho, se considera que Basquiat es el primer artista de color que sale en una portada de revista. Fíjate, en siglo XX, ¿eh? El primer artista de color en salir en una portada de revista, porque antes de eso no había en Estados Unidos. Mm. Oye, y me decías que en realidad él nació en una familia de clase media, pero que escogió vivir de indigente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque mira, o sea, nadie sabe exactamente por qué decidió ser indigente, pero pues sí, no, porque esas cosas nunca las contó, ¿no? O sea, porque dio entrevistas o sea, vamos, es que Basquiat era todo un rockstar del arte, ¿no? O sea, tampoco es que fuera como el más recatado, ¿no? O sea, el más así, vamos, muy en su papel de artista, nadie me vea porque yo soy la máxima autoridad en arte, para nada, ¿no? El tipo más bien estaba pues un poco, ¿no? Un poco mal de la cabeza y él pues era drogadicto, ¿no? O sea, tenía muchas adicciones, ¿no? Y también tenía muchas manías, era una persona con manías, adicto y claro, todo eso hace que llegue un momento en el que pues partes del hogar. ¿Por qué? Pues porque en tu familia
convencida estoy de que no hay mamá, papá o hermano que permita que su hijo se esté drogando en la sala, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, independientemente de todo. Y mira, bien, no recuerdo el dato, pero eso lo pueden buscar en internet si así lo desea la gente. Él, sus papás creo que estaban separados y en algún momento él decidió buscar a su papá o algo así. Entonces, es como esta situación familiar un poco no muy estable, ¿no? que Que hace que llamarían, todo te duela y más en la adolescencia que, bueno, ves volar la mosca y lloras y sufres y nadie te comprende y todos somos miserables, ¿no? En la adolescencia. Y bueno, él lo llevó al extremo hasta llegar a la indigencia, por supuesto. wow, ok. Ujú. Oye, y tiene nombre como francés, ¿no? Claro, porque su familia provenía de Haití. De Haití, es lo que te iba a preguntar, pues sí. Ah, sí, su familia provenía de Haití, entonces es más bien como tinte francés lo que él tiene, ¿no? Pero bueno, al final se desarrolló en Estados Unidos y creció en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero bueno, al final, imagínate, yo me lo imagino, ¿eh? Una persona de color que no es precisamente propia del lugar, ¿no? Ya está en Nueva York y pues que empiezas a sufrir todo este racismo. Bueno, no un poco, mucho tuvo el mismo tema que, por ejemplo, Michael Jackson, acerca del tono de piel. O sea, él también se quiso volver blanco, ¿eh? Basquiat. O sea, no tomaba, creo que algún tipo de anfetamina, droga o algo parecido para cambiar el color de la piel. ¿Por qué? Porque él no quería ser de color. Ajá, o sea, vamos, yo nunca he sufrido racismo, pero sí me queda claro que pues el hecho de que te estén haciendo el fuchi, pues debe de ser muy, muy fuerte, ¿no? Debe de Ah, llevarte a... Y más, hombre, una persona inteligente o más inteligente de lo normal, pues no ve la vida como cualquier persona. La forma de ver la vida de una persona que tiene una inteligencia un poco más allá de lo común, no es, en definitiva, igual que una persona que puede vivir sin reflexionar. Una persona inteligente siempre va a reflexionar, siempre va a estar pues a favor o en contra, va a tomar una postura ante la vida, ¿no? Porque es parte de la inteligencia la reflexión, el uso de la razón propiamente. Los artistas en general son inteligentes y entonces pues su postura ante la vida es muy diferente al convencional, que es cuando la gente si le dices es verde, dicen, ah, sí, es verde, ah, es amarillo, ah, sí, es amarillo. Y la gente nunca lo reflexiona. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos una inteligencia media, ¿no? Donde podemos comprar o pensar cosas porque nos dicen que así es y pues nosotros no nos detenemos a pensar si realmente es. Y el artista sí lo hace y no le importa. Ya la vez pasada te lo decía yo, una persona, un verdadero artista, es una persona que no le importa lo que la gente piense. O sea, de entrada, no le viene valiendo un cuerno. Mira, como te decía hace rato, por ejemplo, Basquiat, pues tenía estos temas, ¿no? De que no le gustaban los espacios lisos ni los espacios vacíos, ¿no? Era como una manía de él. Entonces lo invitaban a dormir a la casa de sus amigos y grafiteaba los muebles de los amigos. Ajá, sí, claro. O sea, él muy quitado de la pena, todo el mundo se dormía y él empezaba a grafitear los muebles, ¿no? Entonces puedes verlos en internet si así lo deseas. Hay refrigeradores, mesas, muebles de baño, espejos, un montón de cosas, de muebles de casas, de los amigos de Basquiat que lo invitaban a pasar la noche en casa y a él le gustaba un poco ser como indigente, ¿no? También vivir ahí como en la calle y tal. Entonces, pues lo llevaban a sus casas a vivir y resultaba que el amigo les dejaba ahí pues todo grafiteado, ¿no? Y hay gente que lo tomaba de buen ánimo, ¿no? Y ahora, pues claro, el mercado de arte, la obra de arte en sí nunca pierde su valor, lo incrementa, pero nunca pierde. Entonces, obviamente, pues hay gente que hasta le agradeció, ¿no? Que le grafiteara sus muebles, pero hay otros que sí, en definitiva, pues se enojaron, ¿no? O sea, imagínate tu super mega refrigerador de 30,000 pesos de Liverpool grafiteado, ¿no? Entonces, o sea, pues pero, claro que a la gente no le gustaba, pero claro. ¿cuánto vale ahora, no? Sí, pero en ese momento no tenía ese valor. Y Claro. eso, vamos, es como todo. O sea, mira, a Basquiat, yo no dudo, la verdad lo digo claramente, yo no dudo que tenga talento, bueno, que haya tenido talento y que haya sido un parteaguas en el arte, si lo quieres ver así, ¿no? Pero también era un rockstar, también lo lanzaron porque había un hastío en el arte. O sea, y esta señora que lo encontró, esta galerista, pues de ahí se pescó del arte de Basquiat,
de su graffiti y lo empezó a vender, o sea, tal cual. Pero vamos, o sea, es como un poco la creación del artista también, ¿no? O sea, como que se juntaron las dos cosas. Por un lado, él tenía este tinte artístico y por el otro, pues lo encontró una galerista y dijo, de aquí soy, ¿no? Y de aquí no me muevo. Y las obras de Basquiat, pues eran, y son, ¿no? Son muy caras también ahora, ¿no? Se valoran caro. Oye, y ese tema que es muy sonado, ¿no? Que fue novio de Madonna o que estuvo ahí en una relación con Madonna. Mira, o sea, Basquiat, es que en la época de Basquiat hubo, bueno, creo que todavía existe, la verdad es que ahí sí te quedo mal con el, con el si existe todavía o no, pero hasta hubo una película de Estudio 54. Todos los grupos de artistas, de plásticos, de pintores, mira, vamos a ponerlo así. Todos los artistas a partir de las vanguardias, ¿sí? Y bueno, yo creo que desde el Renacimiento, digo, aunque me atrevo a decirlo, no lo sé, desconozco el dato, pero sí a partir de las vanguardias, tenían un lugar de encuentro. ¿Por qué? Porque son círculos de intelectuales. Entonces, en París, pues estaba Montmartre, ahí donde se reunían los Mm. artistas, también estaba el Café Voltaire, ¿no? O sea, siempre hay lugares donde se van reuniendo estos artistas que tienen estas ideas súper originales, diferentes, que están en contra de todo y a favor de nada, ¿no? Y que empiezan a hacer ellos mismos sus creaciones ahí de cuánta cosa se pueda llegar en esa mente. Y en Estados Unidos no hay excepción, este Estudio 54. Y Estudio 54 era una discoteca, ¿no? O sea, tal cual, bar, discoteca, donde la gente iba, bailaba, bebían, había drogas, ¿no? Porque pues esa era la época, ¿no? Y ahí, en Estudio 54, iban todos los artistas. Todos los artistas pop, los artistas que no eran tan pop, te digo, conoció a Andy Warhol, conoció a Elton John, o sea, vamos, Basquiat de estar viviendo en un basurero, de repente estaba codeándose con la crema innata de Nueva York en el estudio 54 mentado, ¿no? Y pues se empezó a hacer amigos con ellos y pues al final como que encajó en un lugar, ¿no? O sea, de momento encontró dónde estar. Y entonces, pues él, pues de ahí soy, ¿no? Y pues mira, la verdad que ahora la gente pues es un poco más, no sé cómo decirlo, un poco más eh, estricta, ¿no? Ok. En ciertos comportamientos, ¿no? Es más estricta en ciertos comportamientos, ¿no? Digamos que esa moral dura y rígida que hubo en algún momento en el siglo XIX pretende regresar un poco a estas fechas, pero en esa época eso no había. No, en esa época, pues la gente fumaba, bebía, se drogaba, hacía cosas, ¿no? Tenía relaciones casuales, ¿no? Estaba toda esta parte de libertad propiamente, de libertinaje ya, ¿no? Y entonces, pues eso los artistas lo aprovechaban. ¿Por qué? Pues porque es parte del ser humano. A mucha gente dice, ay, yo no soy así, bueno, está bien, tú no, pero ellos sí, por eso son artistas. O sea, mira, el otro día platicaba con un amigo mío y me decía, es que él me preguntó que si yo pensaba que el artista se hacía o nacía. Desde mi punto de vista, el artista nace. El artista nace artista. ¿Por qué? Porque es una persona que desde pequeño está inconforme con todo, es rebelde, le vale un cuerno lo que la gente le diga, ¿no? Tienen esa necesidad de expresarse, son viscerales. O sea, un artista, verdaderamente artista, es súper visceral, ¿no? Bueno, digo, yo no es que tenga miles de amigos artistas, pero los pocos que conozco son muy viscerales, son muy emotivos, se enojan y revientan, están contentos y están súper contentos, o sea, todo es como muy explosivo, ¿no? Muy atormentado, muy así, ¿no? Es la vorágine ahí del pensamiento Claro. constante, de la emoción, son desbordados, los artistas son así, y una persona que se hace es más mesurada, se preocupa más por lo que diga la gente, ¿no? O sea, debe de encajar, ¿no? En algún lugar, en un grupo social. Ahora, también hay que ver que el gobierno o el sistema político, social, económico de cada país absorbe los grupos emergentes de artistas y lo comercializa. ¿Por qué? Porque es una forma de control. Mira, lo podemos ver en, por ejemplo, los tatuajes, en el graffiti, ¿no?
O sea, en el momento en el que el gobierno dice, mira tú, grafitero, ya para que no des guerra, te voy a dar chance de que te vayas y estés grafiteando ahí en las paredes del Estadio Azteca, en ese momento el arte se vuelve cero, desaparece el arte. ¿Por qué? Porque ya está controlado. ¿Por qué? Porque ya no es prohibido. Ya es así, pues órale, voy a grafitear ahí las paredes del metro de la Ciudad de México. Ya no tiene chiste, porque el graffiti en sí es prohibido. Es grafitear donde no se puede, donde me lo prohíben. Y como me lo prohíben, yo como grafitero, artista, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque se me pega la gana. Me van a meter a la cárcel. No me importa que me metan a la cárcel. Es que, no sé, te van a poner a pintar la pared de blanco otra vez. Es que me pongan a pintar la pared. Pero primero, yo ya la pinté. Y conozco gente que es grafitera, tuve alumnos que eran grafiteros y disfrutaban enormemente llegar a la cárcel por andar pintarrajeando las paredes. ¿En serio? Claro, porque nacen con ese ímpetu, nacen con esa necesidad, nacen para romper los esquemas. O sea, imagínate un artista esquemático, organizado, todo mesurado en su mente, todo controlado, ¿no? Que nunca diga algo que no debe. Pues, ay, pues, qué flojera de artista, ¿no? ¿Qué te puede expresar eso? Un acartonamiento. O sea, un artista no puede ser acartonado. O sea, una persona que no permite que haya una expresión de sentimiento en su vida es una persona acartonada. O sea, ¿cómo lo decía alguna vez un filósofo? Decía, oye, preocúpate el día que le caigas bien a todos, ¿no? O sea, ahí sí, preocúpate, porque imagínate, ¿no? Eso quiere decir que estás haciendo algo mal. ¿Cómo le puedes caer bien a todos? Es Claro, imposible. Y si le caes bien a todos, es que tú estás quedando mal contigo mismo, ¿eh? Porque estás usando muchas máscaras para caerle bien a todos. Y entonces el conflicto interno es muy fuerte, porque te preocupa mucho lo que la gente piense de ti. Y eso sí no tienen los artistas, como te darás cuenta, por ejemplo, en esta obra de Basquiat, ¿no? Entonces, y claro, pues sí, él expresa todo eso que siente cuando está perdido en las drogas o en el alcohol, o vamos, aparte del tipo, pues obviamente no es que comiera precisamente súper sano, es que es eso. Mira, entre más lo pienso, más lo digo, más lo hago consciente. O sea, un artista nunca se va a preocupar si tiene que tomar 3 litros de agua a diario. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, que si tiene que comer frutas y verduras y tomar 1 litro de leche al día, ¿no? O sea, esas cosas al artista le vienen valiendo un cuerno. No le interesa. No le interesa nada más allá que crear y experimentar la emoción de crear. claro. Porque el ser humano tiene esa capacidad, que es una facultad, que es la creación de ideas, crear propiamente. Pero la diferencia con el artista es que el artista lo hace. Hay gente que dice, ay, sí, yo lo pensé, pero nunca lo lleva a la práctica, entonces no es artista. Ya, se acabó. Porque el artista lo hace y no le importa si le dicen, eso está espantoso. Se pueden enojar y te pueden decir, o sea, un burro enzapatado porque no entiendes el arte que yo creo. Y se van a enojar muchísimo, pero no van a dejarlo de hacer porque yo lo diga que está bien feo, ¿eh? Claro. Lo van a seguir haciendo. Y esa es algo que todo el ser humano puede llegar a hacer, ¿eh? Pero que no lo hace. ¿Por qué? Pues porque a la gente le importa mucho lo que la gente piensa, lo que los otros piensan. Y Oye, Basquiat, pues no. y tenía No, no. como varios, pintaba mucho, pues, gente de color, ¿no? De hecho. Así es. Así es. Pues es lo que te digo, está en este momento del racismo, está dándole apertura a la gente de color en Estados Unidos. Me parece que también llegó a conocer algo así, o pintó a Mohamed Ali, ¿no? Que fue este Sí. boxeador, por ejemplo, ¿no? Que fue otro boom de Estados Unidos, pues el boxeador pintado de color, ¿no? O Ujú. sea, es que a lo mejor nosotros en el siglo XXI, hoy, pues no alcanzamos a comprender estos movimientos sociales porque no los hemos vivido, ¿no? Y porque a últimas fechas, a estas fechas somos temerosos, ¿no?
Ya la gente tiene miedo de todo, y tiene miedo de qué van a decir, que si lo soy, si no lo soy, ¿no? Vivimos en un mundo súper acartonado en donde todos somos saludables y todos hacemos ejercicio y todos comemos lechuga, ¿no? Y todos tenemos que Entonces, buscar esa espiritualidad mística de quién sabe dónde caramba, ¿no? Claro, claro, ¿no? Porque estamos en este acartonamiento brutal entonces y entonces suprimimos tanto eso, ajá. vamos, lo llegamos a suprimir tanto que dejamos de vivir, dejamos de disfrutar Entonces, la vida. entonces es un mundo de apariencias, ¿no? Porque por supuesto, Realmente. ese mundo de apariencias ha existido siempre en el ser humano, ¿eh? No es ni la primera ni la última. Siempre el ser humano se ha regido por esa doble moral que en el siglo XIX fue altamente criticada, siglo XIX, siglo XX, por los artistas, precisamente esa doble moral, ¿no? Y Claro. Baudelaire es la expresión más así, digamos que la exaltación de la expresión de la crítica a la doble moral de los parisinos del tipo súper estirado que estaba, ya sabes, en el congreso de quién sabe dónde, y en la noche lo veías en los burdeles de París, ¿no? Con 5 chicas del cancán, ¿no? O sea, ¿no? O sea, haciendo barbaridad y media, ¿no? Y él lo decía, o sea, vivimos en esta doble moral, y el tipo súper acartonado, al día siguiente juzgando a medio mundo, pero en la noche era, vamos, o sea, y lo puedes ver también con el retrato de Dorian Gray, ¿no? Por ejemplo, de Oscar Wilde. O sea, sí está bonita la obra y sí lo que tú gustes y mandas, pero es una crítica fuerte a la doble moral. ¿Por qué? Pues porque, imagínate, o sea, el tipo, ¿no? En el día, pues súper bien puesto, guapo, ¿no? Y en la noche, o sea, creo que en la obra, si mal no lo recuerdo, deja ver o entre líneas se puede leer que Dorian Gray llega hasta matar. Es un Mm, salvaje, ¿no? claro. Porque se está protegiendo con esta pintura. Y eso es una doble moral. O sea, yo insisto, la gente tiene, yo creo que todos, ¿no? Tenemos un poco eso de, ay, ¿cómo lo dices? Ay, ¿cómo lo haces? ¿Por qué tú? Ay, no, qué barbaridad, ¿no? Y todo el mundo, ay, se asusta. Y a los artistas, mira, les da, sí, les da lo mismo, ¿no? Por eso sí creo que el artista nace, porque tiene esa capacidad de que le vale un cuerno lo que la gente opine. Ya. Si no, Basquiat no hubiera vivido en la calle, no hubiera creado Samo. Y las consignas de Samo en las paredes de Nueva York eran fuertes, ¿eh? Fuertes, ¿no? No eran precisamente un dulce, ¿no? Era, o sea, insultaba a la iglesia, insultaba a los gobernantes, o sea, les decía, claro, ay, imagínate, ¿no? O sea, vamos, no les decía, ay, ¿por qué eres así? ¿Por qué no me quieres? ¿No? No, o sea, les decía, son un asco de personajes todos ustedes. Ajá, o sea, bueno, más feo, ¿no? Pero Me imagino que más feo. sí, sí, ¿no? O sea, son una porquería de ser humano y sin embargo los tengo que aguantar, ¿no? Así. Entonces, pues claro, pues ve sus obras, o sea, ve lo que pinta, ¿no? Todo deforme, eso es pura emoción ahí, ¿no? Eh, luego Híjole. dicen, hay que, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dicen, hay que gobernar nuestras emociones. Sí, pero para gobernar la emoción primero hay que reconocerla, si no, no tendría chiste, ¿no? Claro. Encauzarla tal vez, ¿no? Y lo que hace Basquiat, pues es encauzar toda esa emoción. Híjole, qué complicado. Yo de repente pienso, ¿no? Digo, de pintura no conozco tanto. Tú eres la experta, pero Bueno, me tampoco. viene a la mente, por ejemplo, igual, no sé si han escuchado el concierto para violín de Tchaikovsky, por ejemplo. Tú escuchas o el concierto para piano también, ¿no? Son pues tremendos, o sea, escuchas toda la fuerza que traen, ¿no? Claro, Digo, el concierto para piano que de repente empieza así con unos cuernos y como que te va aventando toda una, como algo así muy fuerte, muy pesado. El concierto para violín que también te lleva así algo muy melancólico, de repente algo muy rápido, ¿no? Pero como que te llega a ahogar. Y yo digo, bueno, pues, ¿qué tendría? Digo, Tchaikovsky se dice que pues era homosexual, ¿no? Imagínense en aquellas épocas, ¿ves? estamos hablando justamente de la Ahí, moralidad, ¿no? Del siglo XIX. ahí Y está. yo me acuerdo en mi juventud, por ejemplo, y bueno, la gente sigue, ¿no? De repente haciendo esas cosas raras o pensando esas cosas raras.
yo tuve una novia, ¿no? En mi juventud, creo que ya en la universidad, que su papá era psiquiatra y le gustaba mucho la música clásica, pero no escuchaba Tchaikovsky, que Tchaikovsky a mí se me hace fenomenal. No escuchaba música de Tchaikovsky por ser homosexual, ¿no? Que dice uno, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Pero A lo mejor le exaltaba la a, parte a lo sexual de mejor ti. le recordaba algunas cosas también, ¿no? Pues es que mira, yo te voy a decir, digo, pero es mi opinión y aquí voy a hacer aclaraciones, ¿no? Yo pienso que en el fondo todos sabemos exactamente cuál es nuestra tendencia, ¿no? Me queda claro. Y cuando una persona tiene tanta violencia psicológica hacia, por ejemplo, los homosexuales, es porque esa persona en algún momento sabe que pudo o puede, no pudo, puede ser homosexual. Porque si no, ¿para qué lo atacas? O sea, ¿cómo? O sea, vamos, no porque oigas a Tchaikovsky o no porque yo, Gloria, oiga a Tchaikovsky, me voy a volver lesbiana, ¿no? O sea, digo, me queda claro que, pues, porque yo no tengo eso, ¿no? O sea, yo no tengo esas preferencias, ¿no? Digo, a mí me gustan los hombres, pero sí conozco y sí sé que hay gente que, mujeres, ¿no? Que conozco mujeres que les gustan las chicas y bueno, pues cada quien tiene su rollo y no por eso, vamos, o sea, hombre, es que yo creo que solamente puedes reconocer algo en el otro si uno lo tiene. Si no, ¿cómo lo Uy, reconoces? claro, y yo creo que más allá de eso, pues, o sea, ves a alguien como Basquiat que a lo mejor era drogadicto y demás, pero pues ves su obra o escuchas una canción de Tchaikovsky, ¿no? Una obra de Tchaikovsky, y dices, bueno, pues es que realmente en términos artísticos, intelectuales, de expresión, pues qué maravilla. Claro, yo lo que oigo, yo lo que pienso cuando oigo a Tchaikovsky es, "Oh, qué bárbaro, o sea, qué cosa tan dura, ¿no? Traer todo ese sentimiento ahí metido. Imagínate. Pero además, mira, Pero bueno, voy eh, a hacer una pequeña aclaración porque a lo mejor suena muy dura también. O sea, yo hablo de la adicción de Basquiat porque es, vamos, es muy notoria en su obra y pues es algo que se estudia en su biografía, pero también hay que reconocer que todos los artistas, o sea, vamos, yo, bueno, no todos porque sería como demasiado, pero la mayoría tienen adicciones. O sea, no son personas saludables, insisto. O mm, sea, Selma Lagerlöf era súper alcohólica, tomaba ajenjo para escribir sus obras. O sea, Baudelaire era bueno, o sea, súper, vamos, ese yo creo que todo y más bebía y bueno, era una barbaridad, ¿no? Opio, todo, ¿no? O sea, vamos, hasta Conan Doyle, ¿no? El que escribió Sherlock Holmes, también era adicto. O sea, vamos, claro, ay, ¿por qué? Pero aquí la pregunta es, ¿por qué? Y para mí es porque es un alma que está pensada para crear y romper cánones imperantes de la época. Por eso, porque el artista tiene toda ese efluvio de emoción para demostrarle al mundo que es imperfecto, a la gente, que tiene que trabajarse y cómo, pues reconociéndose, no acartonándose. O sea, digo, yo no puedo decir que todos los artistas sean adictos, me queda claro que no, pues no sería una barbaridad de mi parte, pero sí sé que tienen manías, que tienen situaciones, que tienen, hombre, adicciones también, ¿por qué no decirlo? Pero porque necesitan todo eso para bajar su nivel de vigilia. Ajá. claro. Y Bueno, entonces es ahí cuando sale todo se desbordan de creación. pues, sí, yo creo que al final, no sé, y a lo mejor en esta sociedad actual, como bien decías, yo creo que en general, no solamente los artistas, ¿no? Eh, a ver, la gente, yo tengo un amigo que dice que mucha gente tiene disociación cognitiva, ¿no? Porque, porque dice una cosa y hace otra. Y por ejemplo, él dice, bueno, a ver, los mexicanos simplemente, ¿no? ¡Viva México, mijos!, ¿no? Ahí en Ujú. las fiestas patrias, justo que ahora vienen las No fiestas te patrias. limites, amigo, no te limites, Bueno, dilo. viva México. Viva Déjalo México, fluir.
Viva México, pero pues tengo mi dinero en dólares, en no sé dónde, ¿no? Viva México, pero pues compro todo lo norteamericano, ¿no? O lo extranjero. Viva México, pero pues desprecio, ¿no? A los indígenas, ¿no? Ahí están ellos sirven para ser albañiles o para ser meseras, ¿no? Entonces, pues es donde dices, bueno, a ver, o sea, si viva México, pues entonces actúa, ¿no? Conforme a tal, Mira, no, y yo sé que a lo mejor van a decir, se puede decir, no, pues es que ahora ya ya no hay barreras internacionales y demás. Bueno, ahí nos meteríamos en una por ello. cuestión muy, muy larga, ¿no? Que a lo mejor podríamos hacer un programa de otra cosa, pero pues bueno, ella el tema eh, de la nación, ¿no? El tema de la raza, de la sangre, etcétera, pues tendría que pesar mucho, ¿no? Mira, Y yo sigue te voy habiendo diferencias en ese sentido, pero bueno, a esa es dar una algo. cuestión que tendríamos que hablar en otro momento. Yo nada más voy a hacer este comentario acerca de lo que comentas tú del Viva México y vamos a regresar a nuestro buen amigo Basquiat. Pero mira, es que la gente olvida, la gente tiene muy mala memoria. La independencia de México no fue para liberar a los indígenas de nada. Lo que querían los criollos era ser iguales a los españoles y que la corona española reconociera a los criollos como españoles. O sea, no estaban peleándose por los indígenas, indios o como les quieran llamar. No, 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 no. Y eso es algo que al mexicano se le olvida. Y el mexicano, yo estoy casi segura que la mayoría nos sentimos criollos y nos sentimos criollos. Y por eso en el arte, en el muralismo, se quiso crear ese nacionalismo porque México no lo tiene, porque nunca lo ha buscado. Y Claro, porque muchísima gente, no poca, que dice, sí, mexicana, pero hija de españoles, hija de francés, hija de Portugal, bueno, de portugueses, ¿no? O sea, vamos, es que no somos mexicanos. Y se celebra una independencia que no es en realidad lo que nos están diciendo que es, ¿no? O sea, digo, para fines prácticos. Lo que pasa, pues es que está bonito, está claro, padre hacer el reventón. Dime, dime. claro. Sí, o sea, es justamente, y entrando en Basquiat otra vez, algo que me llamaba la atención era tú decías, ¿no? Un negro en Nueva York en esas épocas. Pues es que dices, mira, pobre Basquiat, ¿no? En ese sentido, a lo mejor tenía una crisis de identidad muy fuerte. O O sea, sea, imagínate. es alguien de origen negro que, pues, o sea, las personas de raza negra son africanos, ¿no? De origen, o sea, sus raíces están allá. Así Y es. de repente, bueno, pues a lo mejor sus ancestros llegan a Haití y les ponen a hablar francés, que bueno, en Haití hablan una cosa rarísima, ¿no? Le llaman creol, ¿no? Creol, o Ajá. sea, Sí, algo así, sí, sí. como criollo, porque es una mezcla como de africano y francés, ¿no? Yo tuve oportunidad de visitar alguna vez Haití y digo, no es que sea yo experto en francés, pero pues sí, su francés es no, no es francés francés, ¿no? Yo algo entiendo de francés y a ellos no les entendía nada. Como el Eh, español que hablamos en México, no es igual al de claro. España, ¿no? Ni al de Colombia siquiera, ¿no? O sea, ni al de Guatemala, ya que son No, vecinos, ¿no? tú O vas sea, a, tú vas a nosotros España hablamos y te champurrado. dicen, pues es que tú no hablas español, ¿no? No, pues cómo no, no, pues tú hablas un dialecto ahí raro derivado del español. Entonces, pues llega Basquiat y llega de repente a Nueva York, pues vamos, qué crisis de identidad tan fuerte. Yo igual podría decir, en mi caso, y no creas, es complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, mi padre, pues sí, bueno, mi padre es de ascendencia europea, ¿no? Pues blanco, mi papá tenía ojos azules y toda la cosa, ¿no? Mi madre es de Guerrero, mi madre era morenita, ¿no? Ujú, sí, De sí. rasgos más indígenas. Y entonces de repente, ¡pum!, pues se unen, ¿no? Y nazco yo. Y a veces uno dice, bueno, pues ¿de dónde soy? ¿No? De café con leche. Claro, me, me gusta mucho todo el tema, ¿no? De la mexicanidad y todo esto, pero pues de repente vas a eventos y pues te ven raro, ¿no? Porque pues allá son puros
mujeres y hombres morenos, ¿no? De rasgos indígenas y pues yo estoy blanquito, ¿no? Te vas al otro lado, te vas pues, con los blanquitos y de repente empiezas a hablar de temas de la mexicanidad y todo el mundo se queda, bueno, ¿de qué me estás hablando? Entonces, o sea, a estas alturas, y yo creo que aunque digan que es que México y la nación mexicana, la realidad es que hay muchas naciones mexicanas, ¿no? La nación, bueno, otro día entramos en eso, ¿no? La nación se define pues por cuestiones genéticas. Entonces, pues en México imagínate cuántas naciones hay, ¿no? Mira, Están pues los mijes, están, no sé, los mayas, los descendientes de los mayas, en el norte hay otras, a los purépechas, ¿no? los Y purépechas en Michoacán, los ¿no? bicholes, ¿no? Los También. huicholes, sí, claro. Entonces, realmente México, a mi juicio, y según yo lo entiendo y lo que he estudiado, México en realidad, México es una patria, ¿no? Es un Ujú, estado, si quieres verlo así, ujú. que tiene muchísimas naciones. Y el gran problema, pues es que esas naciones de repente, pues no se hallan, ¿no? No se hallan entre sí. Pues por eso tienes el tema de, pues, la diferencia entre el norte y el sur del país, ¿no? Por eso tienes aquella situación donde los de Yucatán en algún momento quisieron separarse, ¿no? Son medio separatistas, pues porque tienen otra cultura, tienen más que cultura, ¿no? Porque a lo mejor cultura podríamos decir, bueno, sí, más o menos en este país tenemos una cultura unificada, pero tienen otras cuestiones que vienen ya desde la sangre, ¿no? Cuestiones que vienen ya, pues, desde el Pero grupo mira, étnico, ¿no? pero mira, Gabriel, Al que es que no, corresponden. no solamente México, todos los países tienen problemas de ese estilo. O sea, España tiene a los etarras y a los vascos y a los gallegos y a los de, ¿cómo se llama? Los catalanes y España total Claro, también quieren dar de catorrazos todo el tiempo. Digo, por mencionar algún país, todos los países tienen este tema. Pero en realidad el problema no es el país, ni México, ni España, ni Inglaterra, ni, bueno, Reino Unido, como le quieres llamar. El problema es el ser humano. Porque ¿quién y en qué momento determinó que un ser humano es superior al otro? ¿Quién? ¿Mm? El ser humano. Solo el ser él. humano, claro, Solamente el ser humano, con su mente, con su pensamiento, ¿no? Porque eso me parece que no debería de ser así, pero bueno, en fin, es el que ha decidido separar para ser superior. Y es una cuestión de ego del ser humano. Y el ser humano decidió en algún momento que las personas que eran de color no tenían la capacidad intelectual que una persona blanca. ¿Por qué? Pues porque se les pegó la gana. ¿Por qué? claro. Porque no encontraron y no entendieron sus costumbres. Y por eso el ser humano ahora tiene tantos problemas y tiene tantos complejos. Y son complejos bárbaros de personas que dicen, ay, es que yo soy blanca y tú eres de color café y tú eres verde y tú eres azul. Son complejos. ¿Por qué? Porque esa persona tampoco ha encontrado de dónde viene, ni sabe quién es, ni sabe a dónde va. No ha respondido las tres preguntas filosóficas fundamentales para vivir contento. Entonces, el ser humano se planta en el planeta, en cualquier lugar que lo pongas, y decide ser superior al otro. ¿Por qué? Pues porque así lo decidió en algún momento de su existencia. Y ponle, ya te lo decía yo con la mentada guerra, ponle cualquier pretexto y con cualquier pretexto va a ser si es porque es católico, si es porque es ortodoxo, si es porque es musulmán, si es porque es árabe, si es porque tiene, si es verde, si es azul, si es amarillo. El asunto es que el ser humano va a estar peleándose con todo el mundo porque para él lo importante y lo único es él. Yo creo que sí, bueno, podríamos ahondar O un sea, poquito el ser más en humano ello. somos humanos, todos. Y mira, yo ahí sí, de verdad, nunca he sido bueno, nunca he sido racista, pero antes a lo mejor sí clasista, ¿no? Sí, sí, fui clasista, ¿cómo no? ¿Por qué no decirlo? Y reconozco que todos estos problemas el ser humano los podría resolver si se reconociera en el otro como un hermano. No, yo lo sé, sí, Pero eso no va a pasar. ahí tendríamos que hablar de la naturaleza del ser humano, ¿no? Pero bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Entonces, Este, otro día podemos hacer a lo mejor un entonces, video sobre eso. mira,
Sí, la verdad es que, bueno, lo que pasa es que voy a hacer la aclaración igual que las veces anteriores. Estas obras justamente a lo que te conducen es a eso, a hacer una reflexión filosófica. ¿Por qué? Porque no son obras para contemplar. O sea, yo no estoy viendo esta obra que tú tienes aquí en pantalla y digo, la estoy contemplando. ¿Por qué? Porque lo que veo no es precisamente para contemplarse y sublimarme en el sentido de, ¿sabes? Cómo ensalzar esta espiritualidad, ¿no? Al contrario, ¿qué me está diciendo? Que el ser humano está ya deformado, está ya perdido y es un santurrón, a fines prácticos. ¿Por qué? Porque por ahí hay un monito que tiene como una aureola ahí en la Oriola, cabeza. ¿no? Sí, Y está está todo este. deformado, ¿no? Exactamente. Es un santurrón el ser humano. Y santurrones hay un montón. Yo conozco un montón de gente que es bien santurrona y que a mí de momento, ¿no? Dices, ay, o sea, qué flojera vivir así, ¿no? Yo, en lo personal, digo, me gusta más el ambiente artístico, habrá que reconocer que hasta el de Televisa, si quieres, que o de ya hice el comercial, ¿no? De Televisión Azteca, si lo quieres ver así, pues es gente más gente, más humana, menos acartonada, vive más feliz. Hay gente que es súper acartonada y la verdad es que no me imagino 5 minutos viviendo así para nada, ¿no? O sea, esa gente me trauma cuando empiezan, no, si no tomas agua, te va a pasar algo. Si no comes verduras, pues sí, igual me voy a morir. La diferencia entre esa persona y yo es que yo voy a morir feliz y probablemente esa persona se va a arrepentir de no haber vivido, ¿no? Porque de eso se trata la vida, de vivir. Tú tienes sangre de artista también. Ay, me encantan Bueno. los artistas, porque yo también soy una artista. Pues muy bien, pues bueno, ya llegamos al final de este episodio. De nuevo, muy ameno, muy agradable, Gloria. No, al contrario, un gusto, Gabriel. Gracias por compartir todo tu conocimiento en estos temas. La verdad es que No, este no es te un tema preocupes. que yo esperaba mucho. ¿Qué tal? Sí, fue Sí, me llamaba mucho la atención la obra de básquet. Eh, fuerte. y bueno, pues nos vemos la siguiente semana con algún otro tema de interés para nuestro público, ¿no? Mira, el siguiente viernes, si me lo permites, vamos a hacer una encrucijada mental con el arte conceptual. Y mira, vas a ver que ahí sí vas a decir, no inventes qué onda con estos artistas. Esto está padrísimo el arte conceptual. Ese arte a mí me gusta mucho y es muy bonito porque es solamente de idea. Vale, Está perfecto. Sí, padre. sí, con todo gusto. Pues ya Bueno, está. pues muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Muchas gracias, Gloria. Eh, Al contrario, muchas gracias a ti, Gabriel. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Hasta Nos luego. vemos, Gabriel. Muchas gracias.